Hola amigas y amigos, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Perspectivas Históricas, este espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Pues quiero darle la bienvenida, como cada semana, a mi querido Felipe Ávila, porque además vamos a seguir hablando de Carlos Monsiváis. Así es, Magali. Nos acompaña otra vez Alejandro Brito. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Así es, y ahora vamos a hablar, en la emisión pasada pues conversamos acerca del papel que jugó Carlos Monsiváis en la configuración del movimiento LGBT, su historia, su desarrollo en las últimas décadas del siglo XX. Pero ahora nos gustaría hablar de la relación de Monsiváis con la izquierda y la cultura en México. Y bueno, evidentemente, y como lo platicábamos la semana anterior, fue un personaje central, ¿no? Para entender la cultura mexicana, para explicárnoslas, pero también era un reflejo, ¿no? También de la cultura mexicana. Quizá una faceta poco conocida, a menos que vayamos al museo que tú diriges del Estanquillo, que es esta faceta y esta pasión por el coleccionismo. Alguien tiene que ser coleccionista para que podamos reconocer todos estos vestigios de la cultura, ¿no? Del pasado. Y bueno, uno, pues sin duda, uno de estos hombres o mujeres que se dedican al coleccionismo, pues es Monsiváis. Platícanos de este Monsiváis y cómo surge este Museo del Estanquillo que tú diriges, en el entendido de que está en su 20º aniversario. El coleccionismo fue, yo creo que la última pasión de Carlos Monsiváis. Al final ya vivía para eso, ¿no? Él era cada objeto que encontraba, cada descubrimiento de fotografía, de miniatura, de partitura, de infinidad de objetos, era un gozo para él, ¿no? Y el museo nace a partir de que Carlos empieza a coleccionar, va a la Lagunilla, va a la Plaza del Ángel, en la zona rosa, y de pronto se da cuenta que lleva miles de piezas, ¿no? Miles, que ya son como 10,000 piezas, ¿no? Entonces él dice, esto ya no es una colección, esto ya es un museo, ¿no? Y entonces pues hace todo, y además se lo proponen. La gente que ve sus colecciones y todo, le dice, Carlos, tenemos que hacer un museo, ¿no? Y así surge la idea, ¿no? Y cuando López Obrador era jefe de gobierno en esta ciudad, pues empiezan a hablar sobre al respecto, incluso entre varios de los edificios que podían haber albergado el Museo del Estanquillo, Carlos los visita y elige este que fue el edificio de la joyería Esmeralda, ¿no? Que está en la esquina de Madero y a Isabel la Católica, en el ombligo del centro histórico, ¿no? Me pareció un edificio maravilloso y entonces en 2006 se abrió, pero déjame decirte que Carlos decía, un coleccionista no sabe lo que tiene hasta que lo ve exhibido, ¿no? Y solamente cuando fue exhibido, se empezaba a exhibir sus obras, las obras que él coleccionó en el museo, empezó a darse cuenta de lo que había coleccionado, porque a veces le llegaban pues ofertas o sus proveedores le decían, tenemos esta caja de estos álbumes fotográficos del siglo XIX, ¿los quieres? Y Carlos decía sí, sin ver cada fotografía. Y cuando esas obras empiezan a exhibirse, entonces se da cuenta, dice, yo coleccioné esto, yo adquirí esto, ¿no? Así es como surge el museo con el apoyo del gobierno de la ciudad, ¿no?
y pues con todo el acervo de Claro. Carlos Monsiváis. Déjame decirte que llevamos casi 20,000 piezas catalogadas y todavía no terminamos. Wow. Wow. Otra faceta de Carlos Monsiváis, que también creo que vale la pena que comentemos, Alejandro, es esta en donde fue un feroz crítico de la doble moral, de la hipocresía, del conservadurismo, también del autoritarismo, tanto de las clases altas, de las buenas conciencias, como pues del aparato represivo del Estado mexicano prianista, ¿no? Bueno, se hizo célebre su columna de Por mi madre Bohemios, en donde eran los gazapos que cachaba cada semana de las barbaridades que decían pues personalidades de la política, del gobierno, pero también de la cultura mexicana, y se convirtió pues en uno de los personajes más conocidos, más famosos y más centrales por esa capacidad que tenía de ironizar, de burlarse, de exhibirlos con sus propias palabras, pero también de criticarlos, porque con ese humor tan fino que tenía Carlos Monsiváis, pues fue derruyendo toda esta fachada, toda esta como careta que tenían las clases dominantes, los poderosos, pero también la clase política mexicana. Platícanos un poquito de esta faceta de Monsiváis. Carlos Monsiváis emprendió lo que llamó la batalla cultural contra la intolerancia, ¿no? Para él era un combate que se tenía que dar, y él decía que no había que dejar ninguna declaración, ninguna acción de intolerancia sin contestar, ¿no? Entonces que era importantísimo contestar a todas estas, esta movilización del prejuicio, como él le llamaba, esta intolerancia basada en descalificaciones morales, ¿no? Sobre todo contra las minorías, no solamente LGBT, sino también contra las mujeres, contra la población indígena, contra la pobreza, contra el color de piel, ¿no? Tenemos que dar esa batalla, y la dio, y en efecto uno de sus foros era la columna Por mi madre Bohemios, en donde yo tuve la oportunidad de colaborar con él. Yo le ayudaba a seleccionar las perlas declarativas, estas joyas, ¿no? Y él decía, él usaba la parodia como arma política contra la intolerancia, ¿no? Y él decía que no había cosa más paródica que exhibir a los intolerantes, a esos que se sentían superiores moralmente, ¿no? Con sus propias estupideces, con sus propias imbecilidades, ¿no? Y eso es lo que hacía, eso fue su estrategia, ¿no? Y le funcionó muy bien, porque fue una columna que tuvo mucho éxito primero en la jornada y luego en el proceso. Claro, y un poco retomando esto que hablas de este estilo escritural de Carlos Monsiváis, háblanos un poco pues, de esta particularidad, de este estilo de escribir de Monsiváis, que por un lado están las columnas, pero podemos ver en los ensayos. Platícanos un poco de ello. Bueno, el estilo de Carlos es muy conocido por sus ironías, sí, claro. Él, yo creo que la ironía y la parodia, él las usaba mucho como una de sus armas, ¿no? Como propio de su estilo. Y yo creo que era muy efectivo en ese sentido, porque así conectaba muy bien con el lector, ¿no? Porque ¿para qué decía ponerse a discutir en serio? No te puedes poner a discutir en serio con burradas, claro, con cosas que no tienen sentido, que son absurdas, ¿no? Desde el punto de vista de los derechos humanos o de la democracia en México, ¿no? Del derecho de las personas a ser como quieren ser, ¿no? Y estas condenas moralistas de personas que por lo regular sustentaban cierto poder, ¿no? Ya sea dentro de la iglesia, dentro de los partidos políticos, en particular del PAN, del Partido Acción Nacional, o dentro del empresariado. No dejaba títere con cabeza, Carlos, ¿no? Entonces decía, no me voy a poner a discutir con ellos seriamente, mejor es la parodia en este caso, lo único que procede es la parodia, ¿no?
Y yo creo que eso le funcionó mucho. Vamos a hacer una breve pausa en esta conversación que estamos teniendo acerca de Carlos Monsiváis y regresamos. Estamos de regreso a esta plática que tenemos con Alejandro Brito, en donde platicamos acerca de la importancia de Carlos Monsiváis para la izquierda mexicana y también para la cultura de nuestro país. Alejandro, Monsiváis fue uno de los más importantes intelectuales de la izquierda mexicana. Toda su vida fue una vida de compromiso con las luchas sociales, con los movimientos. Desde que era adolescente, participó en marchas de protesta contra represiones, contra golpes de Estado. Estuvo apoyando prácticamente desde la adolescencia hasta su muerte todas las luchas sociales que ocurrieron en nuestro país. Hizo una huelga de hambre para pedir la libertad de presos políticos antes del 68. Claro, se convirtió por eso en una figura emblemática, porque además tenía una enorme autoridad moral. Cuando Carlos Monsiváis tomaba partido por una lucha, la hacía más grande, hacía que la gente, por su influencia, era ya una figura pública desde los años 60 del siglo pasado, pero más hacia el final de su vida. Donde Carlos apoyaba algo, esa lucha se fortalecía, ¿no? Platícanos un poquito de esta faceta de Monsiváis como personaje importante de la izquierda mexicana, pero también como acompañante de todos los movimientos sociales que ocurrieron en los últimos 60 años en nuestro país. Él hacía la distinción entre la izquierda social y cultural y la izquierda política. Yo creo que él se sentía partícipe dentro de la izquierda social y cultural, más que de la partidaria. Claro. Nunca perteneció a un partido político, con excepción de cuando era muy joven, del Partido Comunista, ¿no? No volvió a afiliarse a militar, ¿no? Y en esa izquierda social incluía a todos los movimientos sociales emergentes de los años 80 y 90, no desde los 60, pero sobre todo en 80 y 90, ¿no? El movimiento de mujeres, el movimiento... y todos ellos recurrían a él como referente, ¿no? Desde los maestros disidentes de la CENTE, los estudiantes del CEU, incluso hasta el movimiento contra las corridas de toros, Sí, claro. la defensa de las pequeñas especies o los animalistas, como se dice hoy, obviamente el movimiento LGBT, Feminista. y los rockeros, un movimiento contracultural también. Era un referente dentro de ese que por lo regular era un movimiento de izquierda, ¿no? El Tianguis del Chopo, ¿no? Todos lo veían como un referente y él me decía, vienen a mí, me buscan y yo simplemente no puedo decir que no. No puedo decir que no, ¿no? Entonces, sí, Carlos Monsiváis contribuyó muchísimo al desarrollo de todos estos, de la izquierda social y cultural, ¿no? Está ahí presente. De la izquierda partidaria se relacionó, pero no tanto, ¿no? Tenía relación, sí, con algunos dirigentes partidarios, pero sobre todo él hacía énfasis en la izquierda social y cultural, ¿no? Participó mucho en la lucha contra el desafuero que quiso hacerle Vicente Fox a Andrés Manuel López Obrador en 2004 también. Sí, y tenían una relación de amistad Andrés Manuel y Carlos Monsiváis, porque Andrés Manuel lo buscaba mucho, ¿no? Cuando era presidente del PRD, que fue a finales de los 90, ¿no? Sí. Lo consultaba mucho y le pedía consejos, le pedía que revisara sus textos, sus discursos, el discurso contra el desafuero. Carlos se lo revisó, le hizo algunas correcciones, ¿no? Sí, aunque no dejó de ser crítico, ¿no? Claro. Carlos siempre fue muy crítico de la izquierda también, ¿no? Criticó al principio la intolerancia de la izquierda porque también había una parte intolerante, claro, sobre todo la sí. izquierda estalinista, Sí. que también era intolerante, ¿no? Y era machista. Era machista, era homofóbica, Así es. ¿no? No fácilmente apoyaba estos movimientos de liberación de la mujer o de LGBTs, ¿no? Los consideraba secundarios, ¿no?
También criticó mucho el autoritarismo del PRI. Esa fue también una de sus críticas centrales, ¿no? Todo este sistema de un partido único autoritario que promovía la censura y represivo. Fue muy represivo el régimen del PRI, ¿no? Eh, eh, pero con la izquierda también no omitió la crítica, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y tuvo relaciones no con partidos, sino con líderes de izquierda, ¿no? Sobre todo, en este caso, Andrés Manuel López Obrador, y hay que mencionar a otro, el subcomandante Marcos, También, que claro. también se mandaban mensajes, ¿no? Vía intermediarios, ¿no? Porque pues era difícil acceder al subcomandante, pero estuvieron en contacto y también fue crítico con el subcomandante Marcos, con el movimiento zapatista Carlos, ¿no? Sobre todo en la primera etapa, ¿no? Pero fue un interlocutor para todos estos sectores de izquierda, tanto política, de algunos líderes de la izquierda política como la izquierda social y cultural, ¿no? ¿Con qué te quedas del Monsiváis, que es una figura que se define políticamente? Me encanta esta autodefinición, ¿no? De que está vinculado a la izquierda social y cultural porque es una forma también de posicionarse políticamente y que también le da esta carga de autoridad moral que ya señalaba Felipe para también hacer una crítica sin medias tintas, que eso es algo que también se extraña, ¿no? De Carlos Monsiváis. ¿Con qué te quedas de este Monsiváis político que conociste? ¿Y cuál crees que es el legado, no solo para la izquierda, sino para la izquierda como un movimiento político, pero también como un movimiento social y cultural? Pues mira, como director del Museo del Estanquillo, yo diría que el principal legado de Monsiváis, o debería de decir, son sus colecciones, ¿verdad? Su acervo Sí. y el museo mismo, ¿no? Claro. Pero en la parte de sus reflexiones y participación en las luchas sociales, yo me quedaría con sus crónicas y ensayos, ¿no? Con estos 7, 8 libros que publicó de crónicas y ensayos que son pues de una riqueza enorme, ¿no? Porque no solamente aporta reflexiones sobre lo que está pasando en México y particularmente en la ciudad, porque él hace sobre todo crónica urbana y elige la Ciudad de México como su campo de acción. No solamente eso, sino que también podemos ver ahí reflejados, lo podemos leer desde un punto de vista literario, porque ahí Carlos Monsiváis renovó el periodismo y la crónica, ¿no? Hay una crónica antes y una crónica después de Carlos Monsiváis. Entonces hay una riqueza literaria ahí y además hay una actualidad de muchas de sus reflexiones. Si uno lee Apocalipsis, su último libro de crónicas, puede ver que muchas de las reflexiones y lo que cronica de eventos que hay ahí, como el Mundial de Fútbol, están muy actuales, ¿no? Uno podría trasladar sus reflexiones a la actualidad y ahí reflexiona también sobre movimientos de izquierda, ¿no? El mismo movimiento contra el desafuero, el movimiento zapatista, ¿no? Y obviamente el movimiento de las mujeres, ¿no? Que todavía tienen mucha actualidad, ¿no? Alejandro, tú que conociste tan de cerca a Carlos Monsiváis, ¿cómo era él en su trato diario, en su cotidianidad? Conocemos al personaje público, conocemos sus escritos, conocemos su ironía, su sarcasmo, su profundidad también para ver lo que está ocurriendo o reflexionar. Pero así era también en su trato diario con la gente cercana, era juguetón, era simpático, dicharrachero. Era muy Platícanos un divertido. poquito de... Era muy divertido porque de todo hacía parodias. Imitaba, era muy buen imitador. Imitaba tanto a personajes intelectuales como a políticos y de otras profesiones. Por ejemplo, a Octavio Paz lo imitaba muy bien, a Fidel Castro lo imitaba y era muy divertido en eso. Y él te exigía, el trato con él te exigía, porque es una inteligencia excepcional, que tenía una memoria también excepcional, se acordaba de todos los detalles, de todo, ¿no?
Entonces, su trato te exigía tratar de estar a su altura, tratar de estar actualizado, tratar de estar informado, ¿no? Porque Carlos pues, se interesaba de ti si no veía una retroalimentación, ¿no? Entonces, y sí intimidaba, en ese sentido intimidaba, ¿no? Y su inteligencia prodigiosa intimidaba, pero pues tratarlo pues, fue un privilegio realmente, ¿no? Porque no era un ser solemne, él era muy antisolemne, incluso lo tomó como una estrategia de sobrevivencia, ser antisolemne, porque él veía que a todos los de su generación con los que él estudió Claro. en la prepa y en la universidad, todos terminaron asimilados al régimen, o la gran mayoría, ¿no? Todos reverenciando al sistema, al gobierno en turno, ¿no? Porque en ese entonces, como había tanta autoritarismo, o te asimilabas o te quedabas al margen. Entonces él decidió ser antisolemne, porque además lo que caracterizaba al régimen autoritario era la solemnidad, ¿no? Había que ver esas ceremonias que hacían tipo el buró soviético, ¿no? Tipo el partido soviético, ¿no? Y él decía, me voy a proponer ser antisolemne para nunca caer en esas tentaciones, para diferenciarme de mi generación y de estas tentaciones, ¿no? Y eso, pues la verdad, lo hacía un ser excepcional. Así es. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta conversación, pues tan apasionante, diría yo, sobre la vida, o un poco de la vida de Carlos Monsiváis, porque yo creo que hay mucho que decir sobre este gran intelectual mexicano. Y bueno, invitarles a quienes no conocen a Carlos Monsiváis a que se acerquen a su obra, pero también que si tienen la oportunidad, que visiten el Museo del Estanquillo que tú diriges. Háblanos un poco de la dinámica de su horario, pues para que se den una vuelta al ombligo del Centro Histórico de la Ciudad de México. Como no, el museo está abierto de miércoles a lunes. Somos de los pocos museos que abre lunes, y el horario es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, con excepción del último miércoles de cada mes, que es Noche de Museos, que extendemos el horario hasta las 9 de la noche. Así que ya saben, está la invitación de su director del Museo del Estanquillo para que lo visiten. Y por cierto, antes de despedirnos, gracias Alejandro, gracias Felipe, les invitamos a que veamos esta cápsula que hemos preparado justamente acerca de un poco de lo que contiene y tiene el Museo del Estanquillo. Muchísimas gracias y nos encontramos la próxima semana. Después de la conversación que tuvimos con Alejandro Brito, director del Museo del Estanquillo, estamos justamente aquí en el Museo del Estanquillo, en esta exposición que se acaba de inaugurar acerca de la vida y la obra de Elena Poniatowska, una mujer que tiene un gran archivo personal, producto también de su trabajo intelectual y periodístico. Y bueno, estamos aquí para mostrarles un poco de este archivo. Acompáñenme. Elena Poniatowska nació en París, Francia, y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial llegó a México en 1942 acompañada de su madre y su hermana. Elena Poniatowska inició su carrera periodística en 1953 y es en esta exposición donde podemos encontrar parte de esa trayectoria a través de fotografías, escritos, pero también un acercamiento a su obra ensayística, literaria y a su activismo político. Aquí podemos encontrar algunos de los premios, reconocimientos, preseas que Elena Poniatowska ha recibido a lo largo de su trayectoria. Recuerden que esta exposición acerca de la vida, la obra de Elena Poniatowska, la van a encontrar aquí en el Museo del Estanquillo, en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, y estará hasta el mes de septiembre. No se pierdan esta oportunidad de conocer a Elena Poniatowska. Y nosotros nos encontramos la próxima semana en Perspectivas Históricas.